los recursos humanos. Primero definamos qué es organización. En general nosotros consideramos a las organizaciones como empresas, pero tenemos que coincidir en que no todas las organizaciones son empresas, ¿sí? Pero sí todas las empresas son organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Están formadas por personas, ¿sí? Tienen las personas un comportamiento humano, con lo cual hay una dinámica dentro de la empresa que está dada por la individualidad de cada persona que integra una organización. Es decir, cada persona tiene una motivación, un objetivo y una cultura a la que pertenece que hace que se desarrolle dentro de un grupo con más o menos influencia, con más o menos expectativa. Esto va a estar determinado por cada una de las personas que integran el grupo. Conocer esa dinámica nos va a permitir a nosotros saber frente a qué tipo de grupo estamos tratando. Están organizadas de forma estructural, es decir, tienen un objetivo por el cual fue conformado. Si tenemos en cuenta que hay organizaciones que no son empresas, es decir, en general son las organizaciones sin fines de lucro que tienen un fin determinado. La Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Cruz Roja, Cáritas y infinidades de organizaciones que buscan, que tienen como objetivo eh, canalizar las necesidades de algún sector en particular. Estas organizaciones nacen, crecen y se transforman en la medida que se va desarrollando la actividad. Hasta no hace mucho tiempo nosotros sabíamos que había gente que trabajaba o bregaba por el medio ambiente. Hoy casi todas las empresas tienen un sector que se llama de responsabilidad social empresaria. Eso lo vamos a ver más adelante, pero digamos que al comienzo casi siempre las organizaciones son unos cuantos locos que se juntan a hacer algo y poco a poco van modificando la forma en que la sociedad ve este objetivo que tiene esta organización. Dentro de las organizaciones esas personas realizan actividades, eso se llaman procesos organizacionales, ¿sí? Producen productos, ofrecen servicios, contribuyen a la sociedad en alguna medida y en general comunican sus decisiones o toman sus decisiones y las comunican. Es decir, una ONG que busca, por ejemplo, trabajar con la donación de órganos o la donación de sangre, ¿de qué serviría si tiene ya formado su grupo? Que sabe para qué está y para qué, cuál es su función o su fin último, cuál es su visión y su misión, pero no lo comunica a la sociedad. Entonces, ¿cómo puede esa organización crecer y desarrollarse si no interactúa con la sociedad en la que vive? Obviamente no va a prosperar. Por eso decimos que la empresa es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque está inmerso dentro de la sociedad. ¿Y por qué decimos que es un sistema? Porque tiene una entrada, tiene un proceso y de ese proceso se obtiene un resultado. Ese resultado va a tener una retroalimentación, es decir, ese resultado vuelve a la empresa o a la organización, mejor dicho, y esa organización, esa retroalimentación va a surgir o va a permitir un nuevo proceso. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, una organización que es una empresa, va a producir un producto. De la aceptación que tenga ese producto o ese servicio dentro de la sociedad, ese producto va a continuar fabricándose de la misma manera o va a modificar. Esta interacción que tiene con la sociedad es fundamental para la empresa, porque la empresa provoca que la sociedad se modifique
y a su vez es la sociedad la que modifica la empresa. Por eso se dice que es un sistema abierto, donde ambos interactúan, importan y exportan ideas, conceptos, productos. Es la sociedad la que le permite a la empresa tener mano de obra. La empresa, a su vez, por esa mano de obra paga un salario. Ese salario va a ir, por un lado, al Estado en forma de impuesto y por el otro lado va a volver a las empresas pagando esos bienes y servicios, ¿sí? Por eso decimos que las organizaciones son un sistema abierto. Dentro de las organizaciones tenemos diferentes tipos que van modificando la forma o el concepto de la empresa de acuerdo a el contexto histórico en donde se desarrollan. Así tenemos la era de la industrialización clásica que va entre 1900 y 1950, donde la estructura organizacional era la burocracia, era funcional y piramidal, es decir, era autoritaria. El de arriba ordenaba y el de abajo obedecía. La cultura organizacional estaba en función del producto, es decir, no cambiar nada, mantener el statu quo, se valoraba la experiencia muchísimo, es decir, aquel que venía haciendo esa misma tarea durante mucho tiempo se valoraba muchísimo más que por ahí la impronta que podía traer alguien desde afuera. El ambiente era estático, es decir, la interrelación con la sociedad era casi nulo. Las personas que trabajaban en ella solamente se dedicaban a hacer una tarea rutinaria, no le permitían al obrero ingresar su idea, su impronta o modificar nada. Recibía órdenes, hacía ese trabajo que era repetitivo y monótono y ahí terminaba su función como empleado. La administración de las personas era algo, una relación meramente de trabajo, no se consideraba incluso al obrero o al empleado o al colaborador, no se lo consideraba como un ser humano integral. Las personas estaban ahí para trabajar, no para cuestionar ni el horario de descanso, ni los permisos, incluso en la primera época la gente no trabajaba 8 horas, trabajaba 12, trabajaban los niños, es decir, había una serie de cuestiones que fueron modificándose más adelante. Hacia 1950 y hasta 1990 está la era de la industrialización neoclásica, donde era algo más humanista, pero sin llegar a lo que vivimos en esta época. Se departamentiza la organización, es decir, estaban divididas las empresas dentro de departamentos, cada una eran departamentos estancos, es decir, cada una cumplía su función y no interactuaba con el otro departamento. Esta es una época culturalmente de transición donde muchas empresas seguían trabajando con el sistema anterior, pero poco a poco iban cambiando hacia una nueva concepción de lo que era el ambiente de trabajo. En esta época ya se habla de administración de recursos humanos, las personas son recursos de la organización, es decir, elementos valiosos de la organización y pueden o comienza a tenerse en cuenta a la persona como un ser humano capaz de, a través de su interacción con otros, formar grupos formales e informales. Ya vamos a ir viendo cada una de las escuelas de administración y cómo cada una de ellas va considerando
un elemento primordial y hace de eso su objeto de estudio. Y por último, la era del conocimiento, que se da después de 1990. Hay algunos autores que ya consideran que estamos en la era, llaman a esta era después del 90 y hasta el 2000, la consideran la era de la información, y a partir del 2000 la era del conocimiento, pero Chavirato lo hace a través de estas tres divisiones, que a partir de 1990 es la era del conocimiento, donde la estructura es mucho más ágil, más flexible, se considera al ser humano como una persona integral, donde el aporte es valioso. Se considera aquí la administración de los recursos humanos como gestión del talento humano o capital humano, donde todos tienen posibilidades de hacer su aporte, donde el ambiente es más cambiante, y estos cambios se producen mucho más vertiginosamente, y es considerado el ser humano con toda su impronta y todas sus posibilidades. Entonces, dijimos que la era de la industrialización o clásica se da entre 1900 y 1950, se intensifica el fenómeno de la industrialización, es decir, todo se basa y se hace hincapié y foco en la producción. O sea, el formato piramidal estamos hablando de autoritarismo, es decir, la organización era algo casi con una impronta militar, donde nadie cuestionaba al que estaba por encima y mucho menos más arriba, ¿sí? Los tres factores que intervienen en la producción son la tierra, el capital y el trabajo. Fíjense que aquí no se habla del hombre, ¿sí? Está todo enfocado hacia la producción. En la era de la industrialización neoclásica, que se da entre 1950 y 1990, comienzan la concepción de transacciones comerciales, hay esquemas de departamentalización, comienza a haber más competencia porque comienzan a diversificarse las empresas y a haber más cantidad, con lo cual la forma de administrar los recursos humanos tenía que ser diferente, ¿sí? Entonces, aquí se producen los cambios en el concepto de recursos humanos, y sin duda la tecnología hizo su aporte para que estos cambios se pudieran producir. Y como les decía antes, vieron que yo les comentaba que algunos lo llaman era de la comunicación y otros lo llaman la era de la información. Se comienza a tener en cuenta no solo el sector de la industria y comercial, sino también el sector de los servicios. Comienza en esta época también a tener conciencia de que no solamente era importante introducir el producto en el mercado, sino que hacer una postventa de ese producto, de ese servicio con el cliente. El recurso fundamental es el conocimiento, es decir, el valor que tiene la empresa está dado más por el aporte humano que hace cada uno de los colaboradores de la empresa, más que con la producción. ¿Por qué se produce esto? Porque la tecnología nos permite que el hombre se dedique a otra cosa y no solo a producir. Hay máquinas que reemplazan la tarea del hombre, y el hombre puede utilizar lo que lo diferencia de un animal o de una máquina, que es su conocimiento y el acceso a la información, para brindar otro tipo de impronta a la organización.
Sin dudas, la globalización tiene un destacado lugar aquí porque en las primeras épocas, cuando se producía un descubrimiento, un conocimiento o una transformación en alguna parte del mundo, tardaba años en llegar al otro lado del mundo. Con la era de la globalización es prácticamente instantáneo, lo vemos hoy con la pandemia, que nos está llegando información de absolutamente todos los puntos del mundo, y esto lo permite la globalización, ¿sí? En otras pandemias que se dieron justamente cada 100 años, eh, tardaron años en llegar la información de lo que había sucedido en otras partes del mundo. Bien, entonces, acá tenemos un resumen de lo que son las 3 etapas, y este cuadro comparativo lo van a tener ustedes. Yo se los voy a mandar por mail este PowerPoint, y es básicamente un resumen en pocas palabras de lo que venimos viendo hasta acá, ¿sí? Fíjense que en los modos de atraer a las personas, cuando hablamos de atraer a la persona, hablamos de que las personas se incorporen a la organización, ¿sí? En los dos primeros las personas son prácticamente cosas, no se los considera, y en cambio en la última etapa el ser humano se lo considera proactivo e inteligente y capaz de impulsar a la organización, ¿sí? Acá vemos cómo administramos las personas en cada una de las eras. Primero son relaciones industriales, administración de recursos humanos, y en esta época lo llamamos gestión del talento humano.